bienvenido a los Open Sunday Live. Esto es una dinámica que estamos haciendo desde Marion Gallery desde hace ya un mes. La idea es recrear lo que normalmente sucede en una galería los domingos en la mañana, ¿no? Que tú vas, te consigues con una persona relacionada al mundo del arte, conversas un poco, intercambias y bueno, y sigues tu domingo. Quiero presentarte. Guillermo Penso es el director general de la bodega Otazo, es presidente de la Fundación Otazo, amigo de la familia, amigo de infancia, con quien hemos hecho muchísimos proyectos. Guille, vamos al grano, cuéntanos de Otazo, ¿cómo llegaste a Otazo? ¿Qué estudiaste? ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Cuánto tiempo tenemos? El que tú quieras, no vamos a aceptar relojitos ni censura. Bueno, mira, te cuento un poco. Nosotros, yo nací en Venezuela, me crié en Venezuela, fui al colegio en Venezuela. Después estuve un año en un internado fuera y regresé a Venezuela porque quería hacer la carrera. Empecé en Ingeniería de Telecomunicaciones allá. Y por el paro petrolero del 2002 tuvimos que salir de vacaciones. Y bueno, esas vacaciones se convirtieron en 18 años y contando. Eso quiere decir que, bueno, no regresé a estudiarlo ya, pero bueno, seguí Ingeniería de Telecomunicaciones en España. En ese periodo en París fue que, de hecho, tú y yo nos reencontramos cuando no sabía si se volvía, si no se volvía. De Ingeniería de Telecomunicaciones y después me especialicé en nanotecnología, que estuve en Alemania un par de años haciendo eso, y eso me llevó de forma bastante natural, más de lo que parece, a filosofía. Entonces, vine a Pamplona, donde está la bodega, y bueno, entre trabajar y estudiar, más estudiar que trabajar, estuve aquí 3 o 4 años haciendo una maestría en filosofía, un diploma en filosofía y empezando el doctorado. Después hice sociología política y terminé con un MBA que, bueno, que de alguna manera era como la base para cualquier emprendimiento empresarial y desde el cual ya entré a trabajar en 2012 aquí. Y bueno, y desde entonces estoy por aquí. Nosotros en el grupo de amigos, y que ahí está Isabela y no me va a dejar mentir, en el grupo de amigos decíamos que era imposible que Guillermo trabajara porque quién iba a contratar a semejante perfil, ¿no? Una persona que hizo nanotecnología, filosofía, MBA, que además es buzo de bucear, es melómano, wagneriano. Era imposible que consiguieras un trabajo normal, pero existía Otazu. Bueno, primero es una forma muy amable, de ponerlo, porque mis papás y sus amigos lo que decían es que nadie me iba a contratar porque yo no quería trabajar. Entonces, gracias por tener esos amigos tan maravillosos que describen una situación de una manera diferente. Pero sí es verdad que bueno, que Otazu fue la oportunidad perfecta para eso. O sea, de alguna manera todos esos saltos de carrera, toda esa búsqueda de explorar cosas nuevas, tienen un rasgo muy personal que es la curiosidad. O sea, yo iba saltando de cosas porque me interesaba explorar diferentes formas de entender lo mismo. O sea, un mismo objeto, una misma situación, una misma empresa, puede ser lo amplia o lo restringida que la persona que la dirija sea. Y de esa manera, bueno, cuando termino la parte del MBA que estaba muy enfocada a Otazu, precisamente porque al final, en lugar de hacer exámenes sobre balances públicos de compañía, si había una empresa donde tenía datos reales, se podían hacer cambios reales, tenía mucho más sentido hacer los trabajos de los exámenes sobre Otazu. Entonces, después de año y medio y analizarlas de todos puntos de vista, digamos que de un punto de vista gerencial y laboral, tenía mucho conocimiento sobre Otazu, las necesidades, los problemas, el futuro y el pasado. Y de alguna manera cuando entro, no viene solamente por eso, sino que por definición un viñedo como este, que es una finca que tiene más de 1000 años de historia, que tiene unos espacios que permiten hacer eventos, encuentros, que había ya una conexión con el arte, ya habían etiquetas diseñadas por Manolo Valdés. Sí es verdad que era un proyecto ideal para explorar diferentes cosas, que no sea simplemente fermentar un jugo de uva o hacer una etiqueta de un artista, sino que es un proyecto integral que te permite trabajarlo en diferentes sentidos sin que se vuelva monótono y de una manera muy diversa. Claro, Otazu es un proyecto familiar, ¿no? Sí, sin duda. Y sobre todo, claro, proyectos familiares, proyectos pequeños, te da una escala necesaria para hacer estas cosas. O sea, si nosotros fuésemos una bodega que hace 200 millones de botellas en bolsa, que estamos amarrados todo el día ahogados por los accionistas que quieren rentabilidad, posiblemente no pudiésemos hacer ni un tercio de las cosas que hacemos, porque al final las prioridades son diferentes. Pero claro, cuando tienes proyectos como este, como es Articruz, que son proyectos familiares, que son proyectos pequeños, que son proyectos con una dirección muy clara de las personas que los empiezan, sí es verdad que, bueno, uno puede tomar decisiones que de alguna manera son beneficiosas para el proceso, pero que desde un punto de vista empresarial
probablemente para externos no tendría sentido. O sea, nosotros, Claro, igual que tú en Articruz, sacrificas muchísimo, haces muchas decisiones que sacrifica una rentabilidad a corto plazo por apostar por un futuro que uno lo ve mucho más esperanzador y mucho más ambicioso. correcto. Tu llegada a Tazu, teniendo en cuenta que ya era un proyecto familiar, que ya hacían vinos y que ya comenzaba la relación con el arte. ¿Dónde conseguiste esa ranura para entrar a Otazu? ¿Cómo te ganaste la confianza de Pachi, de la familia, del grupo? ¿Por dónde era más sencillo entrar? Porque finalmente eras un rookie que no venía de esa capacitación, ¿no? Bueno, entrar fue, digamos que un proceso largo, complicado, que no sé, si tuviésemos 2 horas más lo vemos en detalle, pero sin duda alguna yo empecé buscando cafés y analizando las cuentas de teléfono, o sea, cuántas líneas habían. O sea, sí es verdad que yo cuando entré, no entré en calidad de gestión, sino un poco para aprender lo que había y poco a poco irme familiarizando con las necesidades que tuviese la empresa o proyectos que hubiesen. Eso sin duda, bueno, uno se va involucrando, se va empapando de lo que hay y eso progresivamente te va dando más responsabilidades y eres capaz de ejecutar ideas que tenías. Y si es verdad que fue un proceso como de 2 años que culmina en el 15, en el cual ya tenía capacidad de gestión y dirección. Y como tú bien dices, un proceso de ganarte la confianza. O sea, al final los directores, los dueños, tienen que ver que tiene sentido lo que vas haciendo y eso no se hace en un día. Claro. Pero bueno, ya una vez que esa etapa se pasa, la verdad que llevamos ya muchos años avanzando sin frenos y a una velocidad bastante rápida, implementando ideas que siempre se tuvieron. ¿Y qué viste, digamos, hubo un elemento clave que te permitió decir, epa, por aquí es que yo puedo diferenciar Otazu? ¿Cuál fue el rol del arte? O sea, ¿de qué te agarraste para dar ese giro de convertirte en un viñedo que hacía vinos a convertirte en un viñedo que tiene vinos y proyectos de mecenazgo y una fundación y colección? Porque imagínate una persona que nos está viendo que está emprendiendo, ¿no? Dice, epa, ¿cuál es el elemento diferenciador de mi negocio para yo convertirlo en algo Claro. que es lo que estamos viendo hoy de Otazu, ¿no? Mira, Fue yo creo que arte. al principio nosotros tenemos 2 cosas, pero muy, muy claras y tuvimos la gran suerte de tenerlo claro. O sea, yo creo que los principales problemas es la falta de dirección. O sea, nosotros teníamos 2 ideas principales y lo que había que hacer era trabajar y ejecutarlas. O sea, que suena muy sencillo, pero sí es verdad que teniendo dirección todo tiene más sentido. O sea, la primera idea que había que hacer y que yo tenía clarísima era que la excelencia es universal. Y yo creo que ese era el punto de partida. ¿Qué quiere decir que la excelencia es universal? O sea, que todas las cosas en la experiencia humana, como tu abuelo muy bien decía, por ejemplo, el color, es relativo al espectador, es relativo a quien lo vive. Pero hay muy pocas cosas que todo el mundo puede estar de acuerdo que son universales. Como por ejemplo la excelencia. O sea, tú vienes para acá y podrás decir, mira, es que las paredes, a mí no me gusta el blanco, yo las pintaría de negro. Bueno, eso está muy bien, pero está bien hecho. Y esa parte del bien hacer siempre se reconoce. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que se hicieron es apostar por la excelencia a todos sus niveles. Y esa excelencia empieza por elegir el grano adecuado en la ramita número 1500 de la última parcela, hasta tener unos espacios adecuados, bien pintados, limpios, bien señalizados, bonitos, que te permitan disfrutar de donde estás. Entonces, ese fue un primer eje director. Y el segundo eje era ver de qué manera lográbamos transformar lo que hacíamos y pasar de vender productos a vender experiencias. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que al final uno puede enfocar el vino como una botella, como un líquido, como un producto. O sea, uno va a comprar leche, galletas y vino. O uno lo puede enfocar como una experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre comprar una experiencia y un producto? Que bueno, que el producto te gusta, la experiencia te enamora. Y yo creo que ese punto principal de cómo se pasa producto a experiencia, el arte tenía mucho que jugar. O sea, porque al final lo que nos íbamos dando cuenta, estando ahí a medio cabalgar entre el arte y el vino, era que siempre que llegabas a los extremos, es decir, al extremo del arte o al extremo del vino, habían sensibilidades en conjunto. O sea, los grandes coleccionistas de vino tienen sensibilidad por el arte, los grandes coleccionistas de arte tienen sensibilidad por el vino. Entonces, si tú eres capaz de crear algo que a estos dos mundos les gusta por naturaleza, por supuesto que la experiencia del consumidor, la experiencia de quien visita, va a ser mucho más gratificante y va a diferenciar una botella de Otazu de las otras 680.000 botellas que se producen todos los años en el mundo. Ahí hay dos temas claves interesantísimos. Primero, el tema de la excelencia, que sí, es una certeza, pero no necesariamente es fácil de comunicarlo con tus colaboradores. Entonces, hay un primer rol tuyo de comunicar la excelencia de los tuyos para que tengan tu misma visión de excelencia. Y por otro lado, de la experiencia. Antes de hablar de la experiencia,
¿Pudiste comunicar ese tema de la excelencia con todos los colaboradores? ¿Fue un proceso sencillo? ¿Les parecía obvio? ¿Qué opinaba tu familia? Uf, o sea, lo bueno que tiene un acercamiento como este es que la excelencia al final no es tanto un problema de comunicación, es decir, tú cuando vas a un sitio que está limpio, bien ordenado, bien señalizado, o sea, no hay que decir, mira, esto está limpio, ordenado, bien señalizado. O sea, ya una vez que se realiza, es inmediato, es intuitivo. O sea, tú llegas a la galería, la ves bien montada, bien iluminada, no te tiene que decir, no, pero es que hay una gente que tiene criterio, que tiene respeto por las obras, o sea, eso no hace falta decirlo, eso se entiende. El problema es en el camino. O sea, tú cuando estás tumbando las paredes, instalando las luces, que entre alguien y te diga, mira, pero es que no tiene sentido. O sea, esto es un desorden, esto está sucio, ¿para dónde se va? ¿Por qué se pone esa pared ahí? ¿Por qué se pone una luz? Entonces, sí es verdad que en todo proceso, el tema que tú mencionas bien, la comunicación es importante y no todo el mundo lo entiende, pero eso hay que asumirlo desde la base. ¿Qué pasa con eso? Que yo creo que lo más importante es tener un sentido claro de dirección, porque es que si no, todo el mundo opina. O sea, siempre que hay, sobre todo mientras más radical sea el cambio, mientras más atrevido sea lo que quieras hacer, muchas más voces disidentes hay. O sea, y yo cuento muchísimo cuando empezamos a hacer, por ejemplo, todo el tema de la curaduría de las obras de arte. Para mí era importantísimo no hacer un museo exento de la bodega, sino que las obras de arte conviviesen dentro de las áreas de trabajo, dentro de las barricas, dentro de las zonas productivas, cosa que todo purista del arte criticaba con muchísima fortaleza, que esa no era la manera de mostrar arte. Entonces, bueno, eso durante todo el proceso hay un proceso de crítica y cuando termina, bueno, tú llegas y dices, a mí no me gusta una obra entre dos barricas porque me dispersa, yo quiero una pared blanca, pero me parece interesante. Y ese era el objetivo y yo creo que, bueno, que 5, 6, 7 años después se logró a duras penas, pero está bien conseguido. Buenísimo, buenísimo. Eso me lleva a una parte que pensaba hablar mucho más adelante, pero el arte y la industria. Son conversaciones que nosotros tuvimos con el abuelo, con mi papá, para poner en contexto a las personas que nos están viendo. A Guillermo yo lo conozco de infancia, desde que éramos niños, después nos perdimos en la adolescencia y nos conseguimos nuevamente en París. Ambos estábamos viviendo allá y nos conseguimos un día y como que si el tiempo no hubiese pasado. Comenzamos a visitar al abuelo, nos reuníamos con el abuelo para hablar, para conversar de lo que fuese, y siempre salía ese término, el arte tiene que estar integrado a todos los aspectos de la vida, inclusive a la industria, al trabajo, a lo que nos rodea como profesionales. Y yo creo que nosotros lo conversamos muchísimo. Eso yo creo que fue el tema que más tocamos, sin contar el tema de la filosofía. Eso te hizo un clic. ¿Tú crees haber entendido en esa época la importancia del arte en la industria? ¿Lo trajiste de esas conversaciones con el abuelo? Porque no es lo natural, ¿no? Sí. Bueno, primero no lo tenía ni remotamente claro, pero tu abuelo, que era un hombre muy sabio, sí lo tenía y eso para mí era suficiente. Entonces sí es verdad que aunque yo no lo tuviese claro, él lo tenía clarísimo. Y yo creo que hay una frase muy bonita en el documental que hicimos de Vitral con tu abuelo, donde él dice, mira, cualquier objeto bien concebido puede ser una obra de arte. O sea, la obra de arte no es una cosa que está constringida a un clavo de una pared. O sea, cualquier cosa bien hecho, con criterio, bien pensada, puede ser una obra de arte y tiene toda la razón. Y en ese sentido, sí es verdad que estoy 100% de acuerdo. O sea, ¿qué pasa en las industrias? Es que como todo, o sea, los campos del saber se van haciendo cada vez más achicados, más acotados, y las industrias pasa lo mismo, o sea, la gente está muy acotada a lo que es el botón, el llenado, no sé qué, y muchas veces se pierde esa diversidad lo que aporta. O sea, yo soy un gran reivindicador del poder transformador del arte, y aquí lo hemos visto, o sea, espacios que eran basureros de facto, espacios donde se dejaba toda la maquinaria sucia, donde se almacenaban, porque, bueno, simplemente eran espacios no útiles que no tenían ningún tipo de vida ni de uso. En el momento en que eso tú lo transformas con una intervención artística, en el momento en que tú lo arreglas, tú te das cuenta que cambia algo en las personas. Y no hay que decírselo, o sea, es una cosa inmediata y cambia algo cuando alguien viene a visitar y ve una barrica y ve una obra de arte y te dicen, ¿qué es eso? O sea, esa simple pregunta de qué es eso, de despertar esa curiosidad, ya de por sí está haciendo una labor didáctica muy importante que de alguna manera se ha olvidado y se ha llevado y se ha dejado en los museos cuando no solamente tiene que estar ahí. Me acaba de llegar una imagen brutal visitando el viñedo con mi papá, no me acuerdo si estaba el abuelo en ese momento, pero estaba Ralphie también, que ha sido uno de los testigos de nuestros mejores momentos. Llegamos a un espacio donde estaban las máquinas y tú decías, esto es maquinaria vieja que se utilizaba para hacer vino hace 500 años y resulta que esto está aquí arrumado y yo lo quiero recuperar para convertirlo en un museo.
Y entonces, ¿tú crees Sí. que esa fue la primera obra de arte de Otazo? ¿Recuperar los utensilios? Yo creo que más la primera de arte fue la primera buena decisión que se tomó. O sea, y eso viene, yo creo que, yo me acuerdo mucho cuando íbamos al taller con tu abuelo y cuando iba para Articruz, o sea, que me impresionaba muchísimo que ustedes como familia, o sea, la noción que tenían del patrimonio, el patrimonio como concepto y como práctica, o sea, entender el valor de la historia, entender lo difícil, pero lo importante que es preservarla, potenciarla, recordarla y tenerla ahí como punto de partida. O sea, sin que sea una camisa de fuerzas que te ata, pero sí entendiendo que todo tiene un pasado y un presente. Y el futuro, bueno, ya se verá, pero sí es verdad que entender esos puntos es importantísimo. Y a mí siempre me llamaba la atención la forma en que el abuelo y tú, siempre que íbamos a visitar y estábamos en Articruz, o sea, esa parte de lo bien que se entendía. Y de alguna manera cuando yo llego aquí me encuentro, no sé, muchísimas bajeras llenas de máquinas del siglo XIII y XIV como basura, ¿sabes? Y son máquinas que, yo qué sé, aquí había un río en el cual tenemos una máquina que es un cabestrante y que en el siglo XIX se le pagaba a un barquero para jalar la cuerda y cruzarlo. 50 años después se le pone una correa y se suben los granos a la segunda planta y otros 50 años después está aquí en planta baja como un objeto de museo, pero un objeto de museo que cuenta una historia de un lugar. Entonces, claro, si nosotros estamos potenciando lo que es la historia del hogar, recuperando un proyecto, recuperando un estilo de vida, mostrar esas cosas aporta muchísimo valor porque entienden que tienes un patrimonio que quieres potenciar. Y yo creo que nace de ahí la idea de ir recuperando todo eso. Pero Qué bonito porque fíjate que ahí podemos hilar la historia de un lugar en una primera instancia y después la historia de una época, que es tu rol en comenzar a coleccionar. El coleccionismo, según una de las cosas que he leído por ahí, la, es dejar testimonio de que tú viviste en tu época. Y por eso uno colecciona el arte del presente, ¿no? ¿Hasta qué punto tu manera de dejar testimonio fue coleccionando? ¿Cómo comenzaste a coleccionar? ¿Coleccionabas antes de estar en Otazo? Y si no, ¿cómo comenzaste a coleccionar a través de Otazo? claro, Otazu lo que fue más que todo es un catalizador y un punto de partida para permitir que cosas sucedan. O sea, al final, cuando tú quieres hacer colecciones medianamente grandes, o sea, hay solamente dos destinos, el almacén y el museo, una vez que te mueres. Entonces, sí es verdad que los coleccionistas en general tienen unas restricciones muy reales y muy físicas de espacios expositivos. Otazu lo que permite es zafarte de esas constricciones y tener 20.000 metros cuadrados construidos en los cuales se pueden mostrar diferentes cosas, diferentes proyectos. Entonces, claro, si tú vienes una familia donde se ha coleccionado arte, donde se aprecia arte, tienes un espacio donde se puede mostrar arte y se pueden hacer cosas con arte y además te gusta, o sea, es que es como imposible que no termine coleccionando de una manera u otra. Pero sí es verdad que Otazu es un gran catalizador para eso porque te permite darle una función a ese coleccionismo y que no sea un coleccionismo de alguna manera contemplativo, bueno, que ves tu PDF de tu almacén que lo tienes en otro país y bueno, y está bonito y de vez en cuando traes alguna obra. O sea, de alguna manera te estimula muchísimo más porque puedes hacer un uso dinámico de esa colección, puedes ponerla en diálogo. Siendo una fundación pública te permite entrar en diálogo con instituciones públicas, prestar la colección, que te presten de colección y hacer muchísimas cosas para aportar, bueno, al final de lo que se trata, que es de crear contenidos y como tú bien diste, es un testimonio de tu tiempo que se puede hacer de muchísimas maneras. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál sería el sentido de la colección de Otazu? Porque si tiene que tener un contexto, si tiene que estar en relación con lo que sucede en Otazu, o con la estética de Otazu, o con la estética de las otras obras de tu época, ¿tiene un sentido personal o tiene un sentido institucional? O sea, para el que Lo nunca que ha pasa es estado en que, claro, Otazu, ¿cómo es esa colección? mira, lo bueno de los proyectos familiares es que no hace falta tener etiquetas para dirigirlos. Es decir, o sea, así como muchísimas empresas, todo tiene que estar encapsulado. O sea, yo creo que gran parte de lo divertido y lo estimulante de tener colecciones es que pueden ser muy personales. O sea, para mí no tiene sentido hacer una colección y que haya un curador en jefe que sea quien decida. O sea, como tú bien dices, toda colección de alguna manera es un reflejo de la persona que colecciona. Y yo creo que el gran valor de las colecciones son ese reflejo, o sea, esa mirada muy particular de la persona que la tiene. Eh, con respecto a la segunda parte de la pregunta, sí es verdad que, claro, teniendo una fundación, un marco institucional, eh, la dinámica cambia un poco, porque te mueves entre dos aguas, entre lo muy particular, que pueden ser cosas que te gustan muchísimo, pero que no encajan
por lo que sea, por formato, por discurso, por tema, por tiempo. Pero claro, teniendo colección privada, eso se permite y es válido. O sea, tú puedes tener una colección medianamente institucional, temática, acotada, investigada, y en el lado también, o sea, puedes tener piezas que no necesariamente tienen que formar un discurso extenso, sino simplemente lo sublime y lo inmediato y la relación que uno tenga con la pieza. Y eso aquí puede convivir. Claro, pero es que además tú tienes la posibilidad de hacer encajar las obras, y ahí quiero que vayamos hacia los proyectos que tú has hecho con artistas que tocan el vino, que tocan las botellas, que tocan los viñedos, que tocan la mezcla. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cómo has Sí, integrado a los artistas, ya no su obra, a los artistas, claro. en el tema del vino en el sentido amplio y Claro. específicamente de la bodega? Claro, bueno, en esto, o sea, todo esto parte de lo que tú bien decías, de la integración entre el arte y el vino. O sea, si uno quiere partir de eso, en unos inicios, o sea, yo me he preguntado, o sea, ¿eso cómo se hace? O sea, se hace colgando un cuadro en una pared. Bueno, check, está muy bien, ya lo hacemos, vamos a colgar cuadros en una pared. Se hace, ¿cómo más se hace? Bueno, en el mundo del vino se ha hecho que se compra una pieza, se habla con el artista y se pone la etiqueta. Súper bien, check. En el Premium QE tenemos una pieza tenemos una pieza aquí que es una Ariadna de Manolo Valdés, preciosa, que hablando con Manolo, tenemos muy buena relación, fue suficientemente amable y gentil para dejarnos utilizarlas y eso se empezó a hacer. Entonces, cuando yo llego Esa a fue este la punto de primera partida, integración de la etiqueta primera integración. con Manolo Valdés. Okay. Claro, el primer salto, más allá de piezas en el espacio, es la etiqueta de la gama de los Otazos, que es la primera gama que hacemos, con esta etiqueta de Manolo Valdés, que bueno, era una pieza que había, que se tenía, que se ve cuando se visita, y que además tenía sentido, porque Ariadna fue la princesa esta griega que le da el hilo a Teseo en el laberinto para matar al Minotauro, se escapa, llega a una isla, conoce a Bacus, el dios del vino, y se convierte en su primera amante. Entonces, bueno, Ariadna amaba el vino, nosotros también, tiene mucho sentido tener esa pieza. Y así comienza. Pero claro, eso no es suficiente, o sea, ¿qué más se puede hacer en el mundo del vino? Entonces empezamos a ver un poco qué más se puede hacer. Bueno, pero qué bien si capaz las etiquetas, en lugar de ser piezas que hay, son piezas que se comisionan. Entonces, por ejemplo, para una hectárea, que es un tipo de vinos queríamos hacer unos vinos que fueran una oda al terroir y a las personas que atrás hacen posible ese terroir. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, si todos nuestros vinos son ensamblajes del viñedo, que son 66 viñedos, vamos a hacer unos vinos solamente de una hectárea muy específica, acotada, singular, y además la etiqueta va a ser un retrato de una persona relacionada a ese vino. Por ejemplo, Pacho Urrutia, que tiene 40 años trabajando aquí y es tercera generación de Otazu, su hijo es cuarta generación que nace en Otazu. Bueno, Pacho Urrutia es una persona que tiene 100 años, su familia vinculada, tenía sentido contar esa historia para una representación. Entonces, bueno, ¿eso cómo se hace? ¿Una escultura? Bueno, no, una fotografía probablemente tendría sentido. Sí, pero bueno, no la fotografía de la carita, sino vamos a hacer un retrato conceptual. Entonces, bueno, Jordi Bernadó nos hizo una serie de fotografías, 14 fotografías, para todos los tipos de uvas que tenemos, las experimentales. Entonces, el proyecto Una Hectárea, el arte ya da un paso de integración superior, o sea, ya no es la pieza, sino es, bueno, una cosa en el espacio de Una Hectárea. Y de alguna manera la idea era que, claro, que si vamos a comprometernos por esta integración de la industria del vino, no puede ser parcial. O sea, no podemos tener un vino que sí, un vino que no. Una obra sí, pero allá no. Entonces, porque eso no tendría sentido. Lo que nosotros queríamos precisamente era que fueran dos proyectos en los cuales esa línea tan clara entre el arte y la industria se difuminara y se convirtiese totalmente porosa. O sea, que uno estuviese saltando entre arte e industria sin tener muy claro dónde está parado. O sea, ¿esa botella es una obra de arte o es un pedazo industrial de un producto? Bueno, no sabemos, dependiendo del momento, del contexto, capaz es una cosa o la otra. Y bueno, y estos proyectos fueron evolucionando, también el trabajo en el viñedo de estos últimos 10 años con el equipo de Michel Roland, con José Luis Ruiz, nuestro director técnico, nos han permitido sacarle todo el potencial que tenía, hacer vinos de gamas superiores, experimentos y cosas, de tal manera que todas estas nuestras nuevas gamas que han ido saliendo, lo que se ha buscado es que esa integración fuese cada vez más pronunciada, cada vez más indisociable, cada vez más difícil de separar. Y bueno, y hay varias en la mitad, pero como no tengo demasiado tiempo, esto de alguna manera se cristaliza en el proyecto que hicimos con tu abuelo, que es el Vitral de Otazu, que sería el vino, bueno, el emblemático, el referencial, el top, el más exclusivo, el que hacemos menos botella, que yo creo que es la cristalización absoluta de todas esas formas que se pueden ir integrando el arte en una etiqueta o en una presentación y que se ve representada en las gamas inferiores de diferentes maneras que son igual de atractivas, igual de interesantes, pero sí es verdad que lo que hicimos con tu abuelo es algo Hoy, especial bueno, es muy diferente a lo que hay. claro, o sea, hoy en día es
imposible que salga un producto Otazo que no esté relacionado con arte, ¿no? Sí, imposible. Qué maravilla. Vamos a meternos en el tema del proyecto que hicimos con el abuelo. Para ponernos en contexto los que están llegando, estamos hablando con Guillermo Benzo, director general de Otazo, que es un viñedo en España, en Pamplona, en el norte de España, y que es un viñedo que está muy relacionado con el mundo del arte. Todo, como acaba de decir, todo lo que sale de Otazo está relacionado con arte. 2014, ya nosotros la pasábamos de arriba a abajo, ibas mucho para el taller en París, habías venido a Panamá y finalmente yo logro, por el cumpleaños de mi abuelo, ir a París con mi papá. Celebramos su cumpleaños y lo secuestro, agarramos un tren hasta Bordeaux, hasta Biarritz, alquilamos un carro, pasamos por San Sebastián y llegamos a Otazo. Porque ya tú le habías propuesto al abuelo de hacer algo con Otazo, pero tú le decías, maestro, bueno, el vino lo has probado varias veces, con nosotros y nosotros, Bastante, sí. pero no es sobre el vino, no es sobre el líquido, no es ese jugo de uva lo que mejor representa lo que somos. Yo quiero que tú vengas y veas el viñedo, que veas el castillo, que veas la iglesia románica. Llegamos a Otazo en el 2014, las 3 generaciones, primer viaje de las 3 generaciones, para nosotros fue épico estar ahí. ¿Qué pasa en ese viaje? ¿Qué sucede cuando el abuelo llega? ¿Cómo viviste tú esa llegada y ese inicio de proyecto que terminará dentro de 30 años? Claro. Bueno, el viaje, por supuesto, espectacular y además que ese viaje salieron muchas cosas. De hecho, la Bienal de Arte Contemporáneo que nosotros tenemos, que es esta invitación a 4 artistas contemporáneos a intervenir en el espacio, es un hijo directo de la visita de tu abuelo, porque tu abuelo decía, mira, ¿por qué, cónchale, en estas 320 hectáreas, este espacio tan maravilloso, ¿por qué no se convoca una especie de bienal de arquitectura de arte? Y de hecho la bienal nace de esa idea de él, que bueno, después se concreta, hacer un pequeño paréntesis. Pero regresando al tema del vitral, o sea, por supuesto el cariño que le tenemos a tu abuelo era infinito y el aprecio, la admiración y el aprecio inclusive más, y siendo venezolano, etc. O sea, había muchos elementos que nos hacían querer hacer cosas con tu abuelo. O sea, también ese era un proceso, que yo había llegado en el 12, en el cual estaba recodificando todos los valores de la empresa, estaba rearmando lo que queríamos decir, lo que queríamos hacer, y en ese proceso nuestro vino emblemático era vitral, pero bueno, con una imagen, una etiqueta súper bonita, correcta, pero le faltaba ese giro, esa transformación, ese paso hacia el mundo del arte. Entonces, claro, estando la sala de barricas aquí es una sala de 36 arcos, con una acústica fabulosa que siempre se la puedo dar a la catedral porque parece una catedral. Entonces, estando con tu abuelo, claro, o sea, de algún momento eso nos hizo clic, o sea, estamos en una catedral, tu abuelo es un experto de hacer intervenciones en arquitectura, ha trabajado en iglesias, en catedrales, ha hecho vitrales. Entonces, claro, porque si él ha hecho vitrales, nosotros tenemos un vitral y además es el producto que más cariño le tenemos, que hacemos con más cuidado. El abuelo es una de las personas que más cariño le tenemos, que tiene muchísimo cuidado. ¿Por qué no juntar estos dos elementos para hacer algo que sea realmente especial? Y de hecho, eso fue cuando estuvieron aquí lo que hablamos con él. Y dijimos, mira, o sea, este es el vitral, se llama vitral porque la sala barrica tiene unos vitrales de alabastro, pero claro, esos vitrales de alabastro no necesariamente tendrían que ser de alabastro, o sea, podrían ser cualquier cosa y nos encantaría que tú fueses esa persona que quisiese esa transformación para que ese vitral pase a ser una experiencia que todo el mundo que lo tenga, que lo abra, que lo comparta, que lo vea, lo disfrute y se enamore de lo que tiene. Y eso se convirtió en un proyecto de etiquetas, de cajas, de botellas, de... Bueno, no sabemos mucho en qué se convirtió, pero estuvimos como 5 años yendo a Panamá 6 veces al año, pero en qué se convertía. Y fue un proceso precioso, principalmente impulsado por tu papá, que era en verdad el ejecutivo que iba detrás de todo el mundo dándole látigos para que eso sí se hace. Pero como todo, o sea, yo creo que es muy bonito la historia del proceso. O sea, el vitral comienza con una etiqueta. O sea, tenemos un producto, una botella que necesita ser recodificado, revestido. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una etiqueta. Entonces, el vitral comienza con eso, con una presentación que va a ser igual todos los años, como la gran parte de nuestros vinos. Y me recuerdo que un día estaba con tu abuelo allá en tu casa, en la casa de tu mamá en Panamá, y acaban de salir los relojes que él había diseñado, que eran unos relojes en la cual la base de color, la trama es un minutero, que a medida de cada minuto que pasa, la trama se mueve, y eso crea una pieza diferente cada minuto, o sea, que hace que sea una cosa dinámica, cambiante, interesante. Y le digo, concha, abuelo, si tú has hecho esta cosa del reloj, o sea, ¿por qué no hacemos algo que haga que cada pieza sea diferente? O sea, que el tiempo sea un factor, ya que el tiempo está muy presente. O sea, yo planto 1 hectárea
Y eso es una hectárea que tú vas a beber en 10 años, sin saber qué le va a pasar, sin tener capacidad de intervención. O sea, ese primer año que yo trabajo se ve en 10 años. Entonces, si el tiempo es tan importante para el viñedo, en su actividad normal, ¿por qué no metemos el tiempo de alguna manera? Y yo creo que una manera es haciendo una trama que se mueva. Entonces, tu abuelo sabio, como siempre, me dice, cónchale, niño, ven para acá. O sea, déjame explicarte cómo funciona. Yo cada vez que diseño una armonía, una pieza, yo tengo 10 armonías de color sobre esa pieza. Entonces, bueno, ¿tú quieres tiempo? Ahí tenemos 10. Y me encanta la idea de la trama. Entonces, vamos a hacer 3 tramas y eso hace 30. ¿Te parece 30 años suficiente para un proyecto? Yo creo que sí. Sobre todo, que te doy en cuenta, tenía 92 años o 91 en el momento. En el contexto, el abuelo siempre ha trabajado con unos colores que él los decide en función de su eficacia, no en función del afecto que le tenga a esos colores. Y esa trama, que en función de la eficacia, permite muchas permutaciones que generan nuevas armonías. El caso de la obra que tengo aquí, que son permutaciones que van cambiando y van generando nuevos resultados, como por ejemplo que ahí no hay amarillo ni hay rosado. Eso es un resultado. En el caso del vino, me acuerdo perfectamente cómo era esa relación del tiempo y el espacio, y eso al abuelo le llamaba muchísimo la atención. Él decía, oye, pero es que si cada botella tiene una historia y cada botella es un momento, es el resultado de muchísimas cosas, entonces, si el vino es distinto cada vez, ¿cómo la etiqueta puede ser igual? Nosotros tenemos que hacer una etiqueta que se modifique con el tiempo. Y en el caso de este proyecto, son unas permutaciones de colores similares, pero que en distintas permutaciones generan nuevos resultados. Y aquí tienes el ejemplo, Guille, aprovecha para mostrar sí, mira. a qué se parece. Entonces, por ejemplo, 2013, uy, Perfecto. 14, 15. Entonces, claro, o sea, el abuelo decía, precisamente lo que tú decías, o sea, si cada año la temperatura cambia, o sea, el proceso fermentativo es diferente, las barricas que se usan, o sea, vamos a buscar unas presentaciones que reflejen ese cambio y que reflejen ese paso a lo largo del tiempo. Y esas 30, de alguna manera, o sea, también lo hace bastante singular porque es un proyecto que comienza y que termina. O sea, así como todos los otros vinos que yo tengo, de alguna manera, digamos, son ilimitados. O sea, es decir, a menos de que pase algo, se queme la bodega, el cambio climático, lo que sea, o otro virus, del coronavirus a la viña, de alguna manera la idea es que todos los años se continúen. O sea, el Premium Cuvée, que estamos en el 2016, bueno, no sé, mi sueño y mi aspiración es que haya Premium Cuvée 2132. Pero el vitral no. O sea, el vitral comienza con su añada 2013 y acaba con su añada 2042. Y ahí se cierra un ciclo y se termina. Y mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con el vitral? Y yo, bueno, o sea, mi hija, que tiene ahorita 1 año y medio, tendrá 31 años y medio, que es más o menos la edad que yo empecé a trabajar. Entonces, bueno, si yo me agencié un proyecto 30 años, yo creo que ella, que espero dejarle todo esto hecho por todo el trabajo y el cariño que estamos poniendo, bueno, tendrá que buscar algo creativo, algún proyecto, algo que le emocione, algo que le ilusione, para que sea capaz de tomar ese relevo tan maravilloso y ese ejemplo que dejó tu abuelo. Pero fíjate qué bonito porque es una mezcla de dos nociones que también conversamos mucho, ¿no? Un proyecto finito que le genera un nuevo punto de partida a otra generación, pero por el otro lado, lo que le preguntábamos al abuelo, o sea, tú estás haciendo un proyecto que trasciende tu existencia física, es imaginarte algo que no vas a ver. Y eso es muy poético, ¿no? Eso tiene mucho que ver con todo el aspecto filosófico que tú también has trabajado, ¿no? ¿Cómo lo explican? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué piensan los otros artistas cuando le has presentado este tema de una obra de arte que trasciende la existencia, ¿no? Claro. O sea, yo creo que ahí lo más llamativo no es para nosotros, porque de alguna manera, o sea, en las edades que nosotros tenemos, o sea, nos cuesta muchísimo pensar cosas que no vamos a ver. O sea, tú ahorita dices vitral 30 años y bueno, con 65 yo sí espero estarme tomando los vitrales. O sea, no es una cosa que me cuesta muchísimo imaginar. O sea, lo sorprendente es que tu abuelo, con 89 años, cuando esto empieza a conversar, o sea, él sí lo tenía clarísimo. O sea, lo que sí estaba clarísimo es que él no lo iba a ver. Al margen de lo que pasase, o sea, no había manera de que eso se iba a terminar. Y eso siempre me llamó muchísimo la atención estando con él. Fíjate que ahora que comentas de las cosas que él no iba a ver, tú fuiste el factor fundamental para un proyecto que terminamos el año pasado, que se tradujo en una película, ¿no? El abuelo siempre habló de cómo se imaginaba el color,
con un aspecto desprendido de la forma, que no tenía anécdotas, que cambiaban el tiempo y el espacio real, que él decía que, bueno, que aquí se ve una parte de lo que él quiere hacer, pero no es el soporte idóneo, porque es un soporte estático. Entonces, hablaba de, él se imaginaba una masa de color flotando, que no tuviese forma ni una fuente de iluminación, y eso lo hablábamos en el Conti o donde fuese en París. Y tú un día dices, claro, maestro, los campos magnéticos, sí, es un campo magnético, es como una aureola boreal que yo pudiese controlar. Y tú dices, es que eso se puede hacer. Es más, yo lo hice en un proyecto microscópico cuando estaba en Múnich haciendo el tema de tecnología. Y eso le voló la mente al abuelo. ¿Tú te acuerdas de ese momento? O sea, ¿qué es lo que se podía hacer con los campos magnéticos? Claro, o sea, a mí lo que me fascinaba de tu abuelo, entre muchísimas otras cosas, es que él era una persona con una cédula vieja, pero con un espíritu joven. O sea, y esa juventud le llamaba, o sea, a mí me parece fascinante sentarte con una persona de 87, 88 años y decirle, cónchale, ¿y tú qué quisieras hacer? Y él que te diga, no, pero es que me quedan cosas sin hacer. O sea, eso a mí me fascinaba. Y efectivamente un día estamos fuera en la terraza de la casa de tu mamá en Panamá, me acuerdo perfecto por el calor del clima de tu bella ciudad, y estábamos ahí en la tarde, entonces yo le digo, cónchale, entre las muchas cosas que siempre lo fastidiaba preguntándole, abuelo, mira, o sea, si tú, o sea, ¿qué cosas te quedan por hacer? O sea, ¿qué te gustaría hacer que no has logrado? O sea, porque lo has logrado todo, tienes una bella familia, eres el tipo más simpático que yo conozco, eres sabio, tienes memoria, tienes buena salud, o sea, ¿qué más quieres? O sea, eres un gran artista, súper reconocido, o sea, ¿qué te gustaría hacer que hasta ahora no lo hayas logrado? O sea, para ver que, o sea, todos nosotros que tenemos años y juventud te podemos ayudar. Y él me dijo precisamente eso, me dijo, Conchelo, o sea, he dedicado mi vida a trabajar el color, pero siempre no he logrado que el color se escape del soporte. O sea, ¿cómo puedo hacer el color en el espacio? Es una cosa que a mí me gustaría vivir 100 años más simplemente para que haya tecnología para eso. Y a mí me llamó muchísimo la atención precisamente porque yo venía a estudiar nanotecnología, en la cual un láser es básicamente eso. O sea, tú a través de una corriente eléctrica, unos campos electromagnéticos, los cambios de energía de los electrones emiten luz. Las auroras boreales, efectivamente, esa aceleración de las partículas que vienen en los polos, por ese incremento de energía liberan luz que se proyecta en un espacio sin soporte. Y eso era un poco lo que le quería decir, o sea que precisamente con unos imanes suficientemente potentes y una corriente suficientemente potente, ese color efectivamente se puede generar realmente en el espacio, no como una cromosaturación, sino en un espacio sin soporte por esa emisión de luz de forma natural de la energía. Y me llamó la atención o sea, lo emocionado que estaba de una cosa que para mí me pasé 2 años en un laboratorio haciendo eso y me parecía o sea, lo más normal del mundo. Pero era fascinante ver esa fascinación por seguir investigando, por seguir avanzando, por tener cosas pendientes por hacer, que le daban esa vitalidad que contagiaba. Como Guillermo se dedicó al vino, nosotros tuvimos que recurrir a otras fuentes para seguir explorando y por suerte quedó documentado una película que se llama Free Color, que aún no ha salido, pero que cuenta un poco esa investigación. Trabajamos con la Universidad de California, de Caltech, con unos científicos impresionantes, precisamente buscando un generador que mueva las partículas a una velocidad tal que generen colores que podamos tener en el espacio público. Esa película, dirigida por Beto Arbelo, estará pronto disponible, pero es muy lindo porque sale de una conversación con una persona que está relacionado al arte y al vino. Y a mí cada vez que veo la película o que trabajo con el tema de la película me recuerdo mucho de lo que hablamos en ese momento. No, pero además, mira, menos mal que me lo dices, porque así como cuando yo estaba estudiando filosofía, la gente decía, no, pero, o sea, ¿tú para qué estudias filosofía? Eso no sirve para nada. Yo les decía, bueno, no, solamente sirve para aprender a pensar, pero eso obviamente no es útil en los tiempos en que vivimos. Ahorita que hice esto, la nanotecnología era un poco lo mismo. O sea, ¿tú para qué estudias nanotecnología si eso no sirve para nada? Bueno, mira, sirve para darle una alegría a una persona que quería muchísimo y que terminaron haciendo el documental. Entonces, o sea, al final todo lo que uno aprende sirve para algo. O sea, el problema no es si sirve, es cuándo sirve, pero va a servir. Entonces, esto retomando un poco con el principio, o sea, toda esa formación tan ecléptica, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para algo. O sea, haber estudiado filosofía, el doctorado te da herramientas de investigación que te permiten al final buscar el origen de la historia de la bodega hace 1000 años, porque tienes herramientas para investigar. Claro. Entonces, al final, y eso tu abuelo lo decía mucho, o sea, todo sirve, es un problema de cuándo, y mientras más ecléptica sea la formación, mientras más ecléptica sean las herramientas que uno tiene, bueno, tiene más capacidad de generar contenido.
Cuando vas a Articruz y visitas el centro de documentación, te das cuenta que su biblioteca está compuesta por un libro de filosofía, uno de arte, uno de carpintería, un catálogo, una exposición. Es precisamente esa cantidad de conocimiento cruzado que le permitió modificar las cosas, como tú lo estás haciendo en el mundo de los vinos. Tú estás modificando el negocio del vino a través del arte, pero bueno, ha podido ser a través de cualquier otra cosa. Pero lo estás modificando, algo que parecía que no se podía modificar, porque eso tiene toda la vida. ¿Hacia dónde crees que va la bodega, Guille? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué quisieras que sucediera? ¿Cómo lo ves hacia adelante? Yo creo que lo primero es que cuando todas estas cosas se plantean hay que ser profundamente ambicioso con lo que uno piensa. O sea, si yo quisiera llegar al sol, bueno, capaz me quedo corto y llego a un edificio, pero si yo quiero llegar al tope del edificio, ahí te quedas. Entonces, en ese sentido, nosotros desde el principio hemos sido profundamente ambiciosos. Entonces, claro, esta pregunta, ¿a dónde quieres llegar? Bueno, hasta donde se pueda. En el arte, ¿dónde quieres llegar? Bueno, que Otazu sea un centro referente en el mundo de encuentros culturales, donde aquí se hagan residencias, se hagan simposios, se creen contenidos culturales, se pueda visitar, se puedan generar encuentros, congresos, artistas que intervengan, artistas que trabajen, artistas que compartan. En el mundo del vino, ¿dónde quieres llegar? Bueno, o sea, si el vino es emoción y el vino es sentimiento, que, o sea, el máximo, yo creo que el máximo logro que se pudiera lograr es que todo el mundo que tenga una botella de Otazu se emocione cuando la beba. Y eso no tiene nada que ver con ventas, ni con volumen, ni con nada. Eso tiene que ver con sentimiento y con marca. O sea, que tú le preguntes a alguien, o sea, ¿cuál vino a ti te emociona? O sea, yo que, no sé, nosotros catamos entre 1000 y 1500 vinos al año, por lo bajito. O sea, vinos que te emocionan pocos, o sea, pero muy, muy pocos que digas. O sea, y te emocionan no por el vino, te emocionan porque estábamos en tu casa con el abuelo tomándolo en la terraza, o porque estabas en no sé dónde. O sea, es un contexto que te emociona, pero no precisamente el objeto. Entonces, ¿a Claro. dónde queremos llegar? Que nuestro objeto emocione. Y un primer paso, yo creo que muy bien logrado, es el vitral. O sea, todo el mundo, todos los clientes que hemos tenido de vitral, les emociona. O sea, es que tenerlo en su casa les emociona. Sentirlo, tener las palabras del abuelo, entender el proyecto, ver el documental. Yo veo el documental que hicimos con el abuelo y es como complicado que ni se te salgan lágrimas. O sea, eso emociona. Entonces, ¿dónde queremos llegar? A eso, o sea, a eso a mayor a menor escala, pero trascender lo mundano del producto, o sea, lograr hacer en verdad algo con sentido diferente y que aporte algo. O sea, un zapato más no aporta, pero algo que le cambie la vida a las personas, que le meta en el contexto, que le cambie la actitud, que le saque una sonrisa en el día. Yo creo que ya eso sería el mayor logro que se pueda aspirar. Qué maravilla, brother, qué belleza, porque además yo sí creo que lo estás logrando. Hay pruebas, porque existen los vinos, existe la colección, existe la Bienal, ya trabajas, estás en el patronato del museo, acaban, no sé si es oficial, pero el tema de la colección de arte digital de Europa, sí están sucediendo esas cosas que te imaginas, ¿no? Sí, Eres pero una bueno, colección de todo lleva referencia. tiempo, o sea, y volvemos al principio, o sea, yo creo que aquí hemos tenido la gran suerte bueno, hemos elegido una dirección que la tenemos muy clara la cual es, y se trabaja sin cesar y sin dispersarse en el camino. Y eso lo llevamos haciendo muchísimos años, nos faltan muchísimos años más, y siendo alguna, cuando agarras esa dirección, cosas suceden. O sea, otra cosa es que, bueno, la dirección que elijas sea mal. Yo me recuerdo cuando empecé a trabajar, que a veces en las reuniones de directiva me decían, no, es que tú vas muy rápido, como una gran crítica a lo que estaba haciendo. Yo decía, o sea, sí, pero eso, o sea, la crítica es descriptiva, no es cualitativa. O sea, si uno va muy rápido hacia algo bueno, es bueno. Si uno va muy rápido hacia algo malo, es malo. Pero muy rápido en sí mismo no aporta nada, o sea, no dice nada, es una descripción de una situación. Eh, y en ese sentido, o sea, sí es verdad que nosotros se van generando cosas, pero queda muchísimo tiempo y trabajo por hacer. O sea, aquí hay una variable que es el tiempo, que no solamente está en el vitral, está en todo. O sea, yo estoy haciendo cosas que tú agarras, o sea, estamos ordenando ahorita la cava y tenemos vinos en 1896. O sea, hay gente que en 1896, pero muchísima gente, todos los vinos de Burdeos, por ejemplo, tenían botellas con etiquetas definidas, que comercializaban, que tenían una red de distribución, que trabajaban con restaurantes locales y que Otazo tuvo desde el siglo XII, pero bueno, se pierde en 1920 y cuando aquí se recupera el viñedo en 1990, se empieza de cero. O sea, aquí la primera vendimia comercial es el 98, del 98 al 2010 fueron años de transición y nosotros, al igual que el abuelo, con cédula vieja y espíritu nuevo, cuando entramos en el 2012 era lo mismo, o sea, era partir de -10, no es cero, de -10, porque había que arreglar los errores del pasado para hacer una base para crecer. Pero los primeros 2 años era de -10 a cero.
Entonces partes de cero con gente que tiene 200 años haciendo todo y muy bien, ¿sabes? Y yo creo que ese reto es lo que a nosotros nos parece muy interesante dentro de ese contexto, dentro de ese ambiente, no solo cómo haces cosas diferentes, sino cómo te buscas tu hueco para aportar algo al discurso, o sea, el que sea, el del arte, el del vino, el de la gente que visita. Y bueno, gracias por, o sea, qué alegría que tú veas que algo se ha hecho, pero No, brother, soy testigo. Soy un testigo activo, porque yo he visto desde hace muchos años la bodega, he visto la colección, he visto lo que has logrado, y de verdad me emociono mucho, y creo que es algo muy lindo, que me da mucha alegría verlo compartido con las personas que nos están viendo, porque son ejemplos de que sí se pueden lograr este tipo de cosas, aunque suenen locas, que el arte sí puede ser un vehículo relacionado a la industria y a una industria milenaria, mira, que no hay edad además, porque tú que eres mucho mayor que yo, se nota, se nota tienes que, la cámara, no hay no ves edad. tu mitad, ¿verdad? Guille, me despido dándote las gracias por todo lo que estás haciendo. Me siento súper orgulloso de lo que logras, de lo que haces. Me da mucho orgullo ser parte de tus proyectos, y espero que, bueno, que pronto podamos vernos en vivo, Al que revés, puedas mil gracias volver por a la invitación, descansar. qué placer tenerte por aquí y bueno, con muchísimas ganas de verte y seguir inventando cosas y haciendo proyectos que tengan sentido. Gracias, hermano. Gracias, Dale, man. amiga, El un fuerte cariño de la abrazo. familia. Igualmente. Se te quiere Dale. mucho, pana.